Buenas noches, bienvenidos a Mundo Mictlán, historias que no olvidarás. Este es nuestro segundo video y hoy vamos a hablar del caso de Francisco Guerrero, el Chalequero. Él fue un homicida serial que estuvo activo en la época del Porfiriato y oficialmente es el segundo asesino serial mexicano registrado. Él nació en 1840 en el Bajío y fue el 11º hijo de una familia que vivía en extrema pobreza, además de que sus padres probablemente eran bastante abusivos, por lo que a la edad de 22 años, en 1862, decide emigrar a la Ciudad de México para ejercer como zapatero, en donde se instaló en la colonia Peralvillo, que se ubicaba cerca del río Churubusco. Este es un dato bastante importante en la historia. Se casó con una María y tuvieron 4 hijos, pero él tuvo muchísimos más hijos ilegítimos, por lo que no se lleva realmente un registro exacto, además de muchas más amantes. Además de fingir como zapatero, se cree que fungía como proxeneta, pero no se tiene evidencia sólida de esto. Muy bien, sus crímenes empezaron en 1880 y su sector, sus víctimas se enfocaron principalmente en prostitutas y ancianos, alguien que nadie notaría la desaparición. Él se acercaba a ellas y le pedía sus servicios. Ya después de que lo atendían, las amedrentaba, las amenazaba y las forzaba a tener relaciones sexuales para después proceder a degollarlas o asfixiarlas. Cuando las degollaba, se cree que lo hacía con su cuchillo para encurtir el que lo usaba por ser zapatero. Incluso en algunas ocasiones se llegó a decapitar a varias de estas mujeres para después abandonar sus cuerpos en el río Churubusco, por lo que él fue bastante infame en la época. Dada la condición en la que se encontraban los cadáveres, la población empezó a tenerle bastante terror a esta persona, incluso si no sabían quién era. Después de 8 largos años y 19 víctimas pudieron atraparlo, gracias al testimonio de Lorenza Urrutia en su primer juicio por el homicidio de otra prostituta, Murcia Gallardo, ya que, según varios vecinos de esta, la última persona con la que la vieron con vida fue Francisco Guerrero. Además del testimonio de Lorenza de una agresión previa y el de otra tercer testigo llamada Emilia, que era una lavandera, y testificó que había sido violada al regresar de una procesión, e incluso intento de homicidio, ya que él la asfixió después de terminar esto y la abandonó en el río Churubusco dándola por muerta, que para fortuna del caso y de esta persona no fue así. Así que después de todos estos crímenes, a pesar de que solo se le puede registrar por el homicidio de Murcia y la agresión hacia Emilia, le condenan cadena perpetua y lo mandan a la prisión de San Juan de Ulúa. Pero debido a que estos crímenes no se consideraban bastante importantes y no había dolientes de las familias, además de que otras prioridades que tenía el mandato, su condena se minora a 20 años originalmente, pero aún así salió en 1904 después de ser indultado por el mismísimo Porfirio Díaz y vuelve a la colonia Peralvillo, donde pocos años después vuelve a ser encarcelado, esta vez por el detective Francisco Chávez, después del homicidio de una señora Antonia, una dama de la tercera edad, que se cree que será su nombre. Lamentablemente nunca se pudo obtener 100% de información de ella, pero lo que sí se obtuvo en este caso fueron 3 testigos. Entre ellos era un niño pastor que vio el acto lo atrapó en fraganti, vio cómo asesinaba a la pobre mujer, y 2 hermanas que vieron cómo se bañaba la sangre en el río Churubusco. Además de que él fue atrapado a poca distancia del crimen, todavía con algunas manchas de sangre que no pudo limpiar. Esta vez, y debido a su historial prueba de casos, fue condenado nuevamente a pena de muerte y esta vez fue enviado al Palacio de Lecumberri, a la espera de cumplirla. Pero en el año de 1910, él es enviado al Hospital de Juárez, donde muere de una trombolia. No se sabe con certeza qué causó esto, pero se cree que fue un accidente anterior o tal vez tenía tifoidea. Pero sí, lamentablemente murió a la edad de 70 años sin poder pagar realmente sus crímenes. Lo interesante de este caso es cómo se dio la investigación policíaca y la fama que tuvo él, incluso en esa época donde la comunicación era más difícil, menos efectiva, ya que la gente lo apodaba como el chalequero. Este apodo se cree que se debía a su estrafalaria forma de vestir,
Ya le gustaba el usar pantalones de cachemira, fajas multicolores y del característico chaleco de mariachi. Se cree que esto se debe a su apodo o tal vez porque mantenía relaciones sexuales con las mujeres a chaleco, o un modismo para decir que las forzaba a una relación sexual. Él fue muy infame. Después de la primera vez que atraparon, fue como iniciar una leyenda en todo el país, una leyenda bañada de terror y sangre, claro está. Además de que en el año de 1908, cuando fue su segunda condena, el testigo de su primer juicio, Lorenza Urrutia, y también una de sus víctimas anteriores, dio una entrevista en un importante periódico del país donde relataba todo lo que le hizo esta persona y avivaba más la infamia del chalequero. En esta entrevista relata lo que le sucedió durante 2 horribles días donde estuvo cautiva por este mismo hombre. Cuenta que 2 meses antes del incidente ella lo conoció en las vías del tren, donde él, claro, le ofreció sus servicios. Él aceptó y le pidió fuego para su cigarro. Después la golpeó y quiso llevarla a otro lugar. En esta ocasión ella pudo zafarse diciendo que le acompañaría encantada, pero primero tenía que ir a recoger un dinero. Lamentablemente se lo encontró 2 meses después y esta vez no pudo escapar. Él, muerto de la ira por haber sido engañado anteriormente, la golpeó y la arrastró hasta se cree que una casa abandonada, donde estuvo torturándola 2 días enteros, sodomizándola e infligiéndole bastantes heridas. Logró escapar con su vida intacta porque al parecer se aburrió de él y salió a comprar pulque, momento en el cual ella aprovecha para escapar. Y como vimos anteriormente, poco tiempo después mata a una de sus amigas que también ejercía la prostitución, Mursa Gallardo, y ella es una de los principales testigos en dicho juicio. Como podemos ver, este hombre despreciaba bastante a las mujeres, sufrió un grave caso de misoginia. De hecho, con los datos que tenemos actualmente de diagnósticos psiquiátricos y según las características de los informes policiales, se puede concluir que él sufría de síndrome psicópata de la personalidad, ya que contaba con todas las características. Carecía de empatía, tenía lapsos bastante profundos de ira, cosificaba a las personas y las manipulaba con maestría, además de que a pesar de todo era muy carismático y las personas no podían evitar ir hacia él. Se puede ver que también tenía un trastorno de personalidad errática que pasaba de asocial a narcisista. Además, como ya he mencionado, era bastante misógino, probablemente por las dificultades que tuvo que enfrentar con una madre abusiva. Además, consideraba a las mujeres, bueno, el sexo y las mujeres el mayor pecado de la humanidad, especialmente el adulterio. Creía que era el peor de los crímenes que debía ser pagado con la muerte y odiaba particularmente a las prostitutas, ya que por obvias razones no le guardaban fidelidad a ningún hombre, por lo que probablemente desquitó toda su ira contra ellas. Aunque además, para desquitar su ira, vemos que se enfocó en sectores bastante débiles e indefensos entre las féminas, como son las prostitutas y la anciana Antonia. Se le confirmaron solo 20 víctimas, de las cuales solo 9 pudieron ser identificadas, ya sea parcial o totalmente. La mayoría eran prostitutas y solo había una dama de tercera edad. Decimos que solo tiene 20 muertes porque solo se encontraron 20 cadáveres en el río Churubusco. No sabe con certeza desde cuándo estuvo activo o si solo fueron esas personas, por lo que es más aterrador. Además, otro caso interesante de esto es que estuvo activo al mismo tiempo que Jack el Destripador en Londres. Y estos hombres fueron tan famosos que incluso en la tierra mexicana se conocía a Jack el Destripador como el chalequero inglés. Tuvo una gran influencia mediática su caso a pesar de la época debido a las atrocidades que hizo y que en su región todos sabían que él era quien mataba a las personas, a las víctimas del río Churubusco. Todos sabían, nunca hizo nada por ser discreto. Sí, si bien era cuidadoso con los detalles que dejaba, pero él alardeaba continuamente en cantinas o a quien quisiera escuchar de todo lo que le hacía a sus víctimas. Además de que, como saben, todos sabían que tenía un problema de la ira, pero era tanto el temor que les inspiraba que prefirieron callar. Además, otro dato interesante es que mientras investigaban esto, los policías dieron un perfil psiquiátrico del presunto homicida, a lo que llegaron a la conclusión de que era un criminal nato, que en ese tiempo, según las teorías de Cesare Lombroso, que eran vigentes en la época,
se refería a alguien de una etnia inferior, es decir, indígena o mestiza, que vivió en la baja pobreza en un estrato social bastante deficiente, analfabeta y con características parecidas a un primate, que era particularmente estúpido y casi no era humano, que debido a decisiones de sus antepasados se fueron alejando cada vez más de la humanidad hasta llegar a ser, bueno, escoria de la sociedad podría ser una forma más amable de decirlo. Claro que se equivocaron, ya que la gente le describe como el chalequero a alguien muy apuesto y carismático, que si bien era moreno, era bastante brillante, como lo pueden delatar sus crímenes, ya que solo hasta el 20º crimen dejó suficiente rastro para inculparlo directamente, y eso por los antecedentes de una víctima viva, que dejó vivas por error realmente. Sus crímenes eran perfectos porque la policía no tenía evidencia concreta que la llevara a él, y a pesar de saber que mató a tantas personas, solo lo enjuiciaron por 2 muertes. Como podemos ver, esta persona estaba bastante trastornada y era bastante temible, lo que genera una leyenda que tras, traspasó bastantes décadas. Y bueno, amigos, eso sería todo de mi parte. Suscríbanse, denle like y si les gusta este tipo de videos, pues me pueden mandar sugerencias de algún caso o cualquier otra. Bueno, eso sería todo de mi parte y hasta luego.